de Cuba. Ina Cobijare, Ibrahim, Bullago, Abiben, Tener, Abe, Buejara, Sabina Núñez, a Evagina, Televidecu, a Icoamago, Abe, Buejara, Jorge Galeano, Uno Pejen, Memena, Ruyo, Petemen, ya Samago, a Icoaiteva, a Evagina, Tabarandu, a Día del Folclore, a Teanguña, en esta lucha, Ateneo y Jame, o árabe, cosa, Tevia Poco y Sagua, Apenime Jaisa, Ucago Azul, Tuisacuella de Beja, Paraguay, Tuisacuella de Beja. Viajamos a Pecora Quineseo, Alto Paraná, Ciudad del Este, Presidente Franco, apenas Mumuriana de Reví, Liga Guazú, Humilde Vina, Teitaguayo, Limarandúa. Ahora empezamos hoy en día para allá, esta cata y la vena. Boraicu, ya Borecoa, ya no estaba la dura. Aunque creo, Ojasata y la Mocoimos a ahora, allá Jubitita el 25 de agosto, ya Guaraní es ahora, el 25 de agosto. Estamos volviendo en la VM para hacer un pipa. Ukelilelinde, ya Borecoa tal vez Guaraní exagerado de coño que no ya el fruto del guaraní, que dice la hija de su que llama José Asunción Flores, que yo iba aquel 27 de agosto de 1904. Ocacoán, Itaí, Itaruzú, Icariaímano, Ocurajei, Ombucú, Zetamba, Miabu Itepe, Maracá. Peguei no Rio Mapurajei, Umi, gente a Popiteiro, a Olha Peru, Oreca, PTI, Batecu, hoje eu abri uma pepolca, a LSI, pepolca e PAE, a PTI, Beguemireira, o Ressacá, PTHU, a PTHU, que o mundo Beguemireira, pepolca, aunque eu Guaraní, que eu estava em Guarani, você Asunción Flores o coger conheceu a Guarani, estou com Harvey Guarani me teu até hoje a pueblo de Guarani, e peave Moquera Guarani, el fruto de Guarani. Cuando esté en Buenos Aires fue a ver con abuelo que tenía aquí, até a primera Asociación Cultural Guarani, al Curupe sobre, ¿verdad? A escuela, como muy a Buenos Aires vive, Gato Jamaika, o sea que ley, en el examen, el 27 de agosto, ya voy mando a Página Guarani a usted que tú sabes que el próximo llega a Buenos Aires vive, a ver que está así, está tapizando muy a ver, y Gato Jamaika, 2025, Pajape, UNESCO, Naciones Unidas, Omañete, Auyapoque, Guaraní, Atea, Guaraní, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lleva. De ambas ediciones, la de Beima, José Asunción Flores, va el año. La de Beima, Paraguay, pura gente de Añonte. Guaraní, Guaraní, o Ibora. Allá en España, ya lleva el mundo, va a ver. Claro que eso es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esa Guarani un poquito aquí, Sahari, 100 años 2025. 1925, Iña Piseo, Guarani y Picué. Mía, y por allá digo, a ver, los aceites salarios, o sea, Asunción Flores, ya se ve que hay un güey, Anguinú, que tem Tabisteca, Cultura e Teoria, Yehaíga, Flores, já comba é pu, a Teohaía, está por aí em Androa, Comitê do Guarani, hoje temos o Raí, mi Guarani, a Pepe tem Ilha Pequeño, que tem Guaireño, era Manuel Ortiz Guerrero. A mi área porque cuando mi jefe viene allá en 1925, 1930, se llama, oye, ya puedo ver, con el jefe y Juliana Rutel.
a veces va oye esa moa y vuelve a ver ari ame mei oye tú algo ave pura escuela ni de pura escuela aña de ña lu con y te India de data yu era esa ave que te ocultaba mando años para liberar mi hija es flores a orquídea de Bolivia pues usted en 1925 30 abril con este veneno. Pero ko ala poco indi, ko ala punya kunua, yang tanya punya kunua ko ala beli, ko mo ko emang punya kunua dah hina, ko ala punya deh, ya ni kunua hina be tawa du ala he, el 25 día ni yo mawani, au pie udah hina dia la warani. Abe be hisa hina be, ugala je ure kuri, que llegue ni hamar ko abe, ko aute. Ya está, más de esta cosa, no ya está con la se viste de ella, ya está con la vaya. A ver, pensamos ya está un iba ya un coa en el va a su para ver cuando llegue purua. La y mayor y casi treía ya. Se daba España en internet, ahora ni me bojera ñanduti. Se da un ñanduti, uy. Ape panini uja asu tela araña, ape supeite mango, oñembo que apu castellano con castellano añón del Curúa, lo estoico villa de pobre porque araña andu, tape araña de mi castellano añón el Curúa, que tu argentino, que tu boliviano, chileno mía, jadi udah tu berkurang bos dia pun hang mabe jadi orang hati, jadi dia itu yang mana dia tanya dia dah ikut ni pun tahu, jika tu jadi kuat dengan memang ada apa dia kuat dengan tu, kalau apa tanya dia yang tu apa dia ikai ikatu pilih anda, iwan yang dia tanya iba paraguayo, cada tiempo es Jara, ambos es Universidad Alemania, tiempo es Jara era Wolf Lustig, esa era Wolf Lustig, a mucha Alemania, homogéneo, tenja, ñanutil, el primer sitio para la lengua guaraní en internet, es un Ñanduti, Guaraní o Web. Se en la página del Guaraní en internet. Oí un bojera, hagamos en hoy, que tendrá muy Alemania. Hay un bojera en internet. Hay un bollo ya, internet, yo hago en tela de araña. Aunque ha dejado de cambiar esta batalla de Guaraní, cuidado que venían de Pisamos que queda ya ver por acá internet año un está y ahora ni me pisamos ya está de que mi año cultive allá de que venía con eso la una vez era guaraní ñanduti o ñandu tribu yo apenas ella de sata o a la vez mi va está ahí veníamos de juego apenas usted por un meme apenas Hagen, tener el mismo de fuera ahí, es Pumbiri fue el teléfono del Puruaña de Pobre. Y eso ahí Pumbiri Pobre igual. Apea está llena de Puru, ahí tú de Puru Puan baja. Ese que tú de Puru Puan nivel ya. Y que tú la moñan de añadir el mismo de fuera. O no es un baby, mi va a tener que tener. Apenas te contenía ahí, que cuando mo para que van a por el caja más, te han llevado un año, pero llegó estaba. Una vez que usted que sabe que la vida en duda, hoy iba a Guaraní de por internet, mo pico Guaraní de internet. Ya se está guardando en caja de internet. Ya se cae 40. Así que a veces está casado, me cojo Besamos que a mi primer catuta, a esa cata, a obviamente, va a para mí,
esa vega tuve que eu me tentado que pele por el caja pele por mi va de cotenía hay que ver hay que mover que estaba con una peruana hay que ver el 25 de agosto día del idioma guaraní está ahí que en luta iba el 23 y el 24 se aplicó el 25 de agosto, Aris 1967, 1967, Coñane Tame, Oñebo Aye, Oñemo Neí, Ley Guazú, ya eso, Ley Guazú es una Constitución Nacional, Upeno Guare, a Pepe, de Apele Guazú, hoy que sabe a Guaraní, Upengo vive de hoy Anduele Iguazú, Ñane Tame Guau, y Mandu Agua Aniel, en 1967 a él ya. 2 artículos de la Constitución Nacional de 1967 por primera vez le dieron lo que se conoce con el nombre de rango constitucional, rango legal a la lengua guaraní. El artículo 5 de la Constitución de 1967 decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Pero después apareció el problema, porque se dijo en ese texto: será de uso oficial el español. A ver, ¿por qué? Porque el guaraní pasaba a ser una lengua de segundo plano. La lengua oficial, que ya Amaña, para el Baunía, castellano, español. Pero, y por nada de que se sabe de guaraní, con el currículo que te ahí, es que iba a ir a guaraní. Hace semanas ahí, y mandó a ejercer, así como hija de se mandó a mitad de ejercer. El profesor doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa, de Coach, porque ahí se queda, de Cruz La Rosa. Que algo que te diga ahí, que tu la sala, porque con el seguridad es 5 títulos universitarios, hacia Europea BM, con Ananda Así, en Maya Tuku, tengo psicólogo, a ver, con su teólogo, a ver, con su psiquiatra, a ver, con su sociólogo, oye, EDP, guaraní ya está para hasta España en 13 idiomas. Hasta griego y latín y inglés y alemán. También ya como mi amiga, cualquier esa jabe, Orecola Mogaré, 56 años. Ousa hacer una cámara de libros en Ara, tengo captura de Nemanduve, amba y veo por ahora pues amba y postura, hoy coseja es pojano Ara, médico, amba hoy ya ojo facultad de ciencias médicas, Universidad Nacional de Asunción como guapujera, como ni cuyo Nemandu, anga te iba a ir por nada, te enseñan un beú, a el pero voy a dejar a facultad de ciencias médicas, a un escribir vos facultables, tercer año, a un psicología, mi mandúa, y con la que usted era por Janojara, un mierda, a un maorí, arema un bebé, amba el bebé, ni el bebé a la que te hija, voy a escribir primer año a escuela de Rosa Guacuí, pero ni tal supera de ser. O hasta para que ni un grande, ambularipe, voy a escribir que esa llega a Guacuí, único que voy a escribir a tercer año, o me pero bien, o me han a pedir, para ir con año, voy a pedir, a bastante no debe a eso, tengo a tiempo de Caracina. Cuando se llama como esta, se libro de psicología. Es un buen paso de escuela, a un buen pago, o a cuidar de escuela, o a San Buen,
Ese fue de Cula Rosa, un gran paraguayo que fue probablemente el más grande promotor de la lengua guaraní. Él fue el primer profesor de lengua guaraní en el Paraguay. Allá es el primer profesor. La moneda de ni castellano. Castellano ni puede coabe y maui donde ella está en esa zona de independencia nacional. Usted volvió en Bohema. A usted vive con el jefe de Hasama Mocoiza 200 años a la Samima. Oñibo es castellano. Aguaraní, Oñibo es 1944. Era muy tenso. Pues te dije una penita Oñibo es carrera de letras. Van a hacer la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, superamos la Escuela Superior de Humanidades. A Pepe, Oñibo Arandú, que daba letras, carrera de letras. A Pepe Javier murió por Guaraní. Muy serio a Pepe se está trabajando esa fea de Guaraní de coger y ya. A la universidad de Anaupey, abuelita, que está primer grado de escuela. Pero a una universidad, carrera de letras, por mi mujer. Ahora, Saupey, uní a Riz, a uní génico escuela, uní a Petete, uní gestá, o cacuadeo, a uní monfuenda, está agendado. A uní otro que tenía que ir, que era Víctor Natalicio Vasconcelos. Hemos nombré el Colegio Nacional de la capital paraguaya. A 1956, Vasconcelos y mandó a poner de Cula Rosa, o Jaicuba, niña, a ir de Cula Rosa, ilumina con ave, a emboqueo a la niña debe, a de Cula Rosa, o hasta a Pea, Mocoitá. 1956, porque el Colegio Nacional de la Capital. Mocoy, vos dejabas ya eso, letras al Colegio Nacional. Ojalá mi hija 1958 a 59, el tiempo ha pugnado, porque llegué, cuando mi mujer a Academia de Policía, esperamos de eso, de Colegio de Policía, a cuando mi mujer a Academia Militar, esperamos de al Colegio Militar, porque hemos colgado. Ahorita ahí, Escuela Municipal de Arte, Escuela Municipal de Locución y Televisión, en el Tameguá, Paraguay. Unimos es ahora, Mambo es Reinaldo de Cula Rosa. Unos en 1961, que tenía Ateneo de Negro de Cultura Guaraní de Oaxaca. Nada Cateteco, a veces en Rúa y del Guapo. Y del Guapo es el Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay. PA como en 1961, Oaxaca, 10 años, a 1971, Upepe, oye, con Boqueña, Boejana, Guaraní, 1971. Ambos vimos y oye, pues ya venimos hablando de Guaraní. Siempre vamos a 71, 1980. Siempre estamos al Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay, que se vimos de Jara. Ustedes seamos a Novaré, oye, papá, Paraguay, si se acuerda de hoy, Irún Mizá, 400 profesores de Guaraní. Hoy con el tan, o leí, han apeado en la vez de Cula Rosa, en Yapo, pues, ese AE, oye, pues, voy a dejar afuera, voy a escribir los cursos para profesores de lengua guaraní, superamos a mañana, hoy. Esperamos en 1970, 80, a la Samibé, Mocoy Arinte, 2 años para ser profesor o profesora de cualquier disciplina. A mí, porque te va a venir ahí. Baile Jacoba, fue usted en volver. 1967, con Ingenio y Peate Iguazú. Ojaíta, vagina de Ley Iguazú, Cuacú. Porque apoyan la Iglesia y Constitución Nacional, Cuacú. Ojaí Guardiares, oye, Ureja.
Yerureo mío, que yativa, ¿verdad? Te dice lo que era, pero no va a heredera, hoy portá, hoy guaraní, ewi, ñane, estañe, ya murió todo idioma oficial. Te apeja o yerureo, a cuatiares de la guapuí, a meter pa, cuatiaro, 10 páginas, a veces iba a tema, Movi, Paupe Guaraní, Mapa y Purú, Baere Tecotené, Yajaicú, Ñamoteno de Guaraní. Eu vou me lugar lá, onde está aqui, onde a princesa o Monieca, esse vai cuidar de Jair, a Unia, o Iambu, a Cuiteira, de Guatiar. Unite a Guacuire, como una República Convención Nacional Constituyente. Idioma oficial de Urea. A pesar de que va de Tucúa, que Guaraní de Cobé, va de Cobé, que es pillativa, que va de Jacoñá, amos a poco entonces y no se contenido. Pues por su viña ni este. Ya también como idioma nacional. Idioma oficial, el castellano. Ahora, niña ya está como idioma nacional. Ambas hechas fue convenio de la pista que ya el perico tiene páginas de castellano. Pero ahora, niño, permite de Jama. Antes de Jota un poco de Tacuera, era en Baez de Uretra, de Jota Moreño Morandú, castellano material. Se hace la oficialidad, idioma oficial. Entonces, por más que Jesús La Rosa y toda la gente que firmó con él este documento solicitaron ellos de guaraní sea idioma oficial, finalmente se aprobó que sea lengua nacional. Artículo 5, Constitución de 1967, los idiomas nacionales de Paraguay son el español y el guaraní, será el uso oficial del español. Ambas es un segundo artículo 92. A PPI, el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Va el gobierno de la Constitución Nacional Pejú o español ya es promulgación. Promulgar es poner en vigencia, darle vida, darle uso. A PPI va cuatiar ley Guazú, Constitución Nacional, se promulgó el 25 de agosto de 1967 y esa fecha, la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní de Paraguay, una institución que ya no existe. Yo tuve la satisfacción de, por muchos años, formar parte de la directiva de esa asociación en 1975. O sea, apenas mando a poner, la asociación decidió que el Día del Idioma Guaraní sea el 25 de agosto, en homenaje a la Constitución que por primera vez incluyó 2 artículos sobre el guaraní, artículo 5 y el artículo 92. Repito, entró en vigencia el 25 de agosto y el 25 de agosto por eso se adoptó como Día del Idioma Guaraní. Se adoptamos Pecoa con la Janamba, Erepa, Araca, Eyepa, Amapa, Moneí. Asociación de Profesores de Lengua Guaraní Paraguay. El ya en 1992, con Ingenio Yeí, que tenía Mandayé. La Mandayé es una convención, Asamblea Nacional Constituyente. A veces, está tapizando en Boyayeí, o de Apojanguán y Ley Guazú, una nueva constitución. Nosotros ya en 1992, como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, llevamos nuestro pedido, que fue el único en este momento para que el guaraní sea idioma oficial de Paraguay. ¿Qué otra cosa pedimos cuando eso? La implementación de la enseñanza bilingüe. Usted tengo castellano añamente en boqué. Y ahora lo ya cojape de Yerureto, eso lo espera. Que sea idioma oficial, que hacer idioma oficial que sea también parte del sistema educativo. A tu guaraní a castellano, de castellano a guaraní.
Y el tercer pedido fue la creación de un Ministerio de la Cultura. Apenas tengo a poner a madre, las hijos pesantes, a veces está sabrante, y a las manos, para mí, muy pepe, a con ni muy bajo, yo le dije, a usted, Margatú, o cómo Margatú, a nivel de España, ¿Por qué? Porque la Constitución de 1992, la que está vigente, por fin el guaraní pasó a ser lengua oficial con el castellano. ¿Pero qué? ¿Cómo ocurrió eso? Nosotros entregamos ese pedido y el 10 de enero de 1992, a los días sabe que era concluido unas semanas a partir de la segunda semana de actividades, ore con ore Pijaré, ore Asayé, ore Caro, hasta por tanto ore Pijaré, Banco Central de Paraguay, y Yaciji, Umio Yapota, Vape, Ley Yacú, Ley Guazú Yacú. A los Homaena, el que tenía mi Amanda Yejara, un convencional que tenía el quiero, o ima que tenía a tener o y boyaba, un Jesús de Jatewi, o Joya Moñi Jesús. Oambo era Tejama, Jaja, Estuvimina, Guaveni, Orengo Momaje, me cuadro cuatía, pero llegué, Pereme, Temonei, Hanua, Guaraní, Hueco, Hanua, Ñane, San, Me, a pesar de los juegos, y me tengo que decir esa caja, vamos a ver esa agua. Aunque tú, ore, no imaginé, mi atija, toda la comisión, oye, Eva, los oyes, tengo a Twitter. En 3 oportunidades, febrero, abril, a mayo, a junio, con el Guadalajara y la Constitución Nacional. Anda, pero digamos, el Código Civil, idioma oficial, anda ahí por unanimidad. El 60%, apenas, usamos a 40% del Guadalajara y Guadalajara. Ese es el detalle final para que cualquiera de ustedes sepa cómo es que el guaraní es hoy idioma oficial. Es por acuerdo de una mayoría, pero no precisamente por una unanimidad, por acuerdo de todos. Un día antes de que se trate el tema de los idiomas oficiales, en uno de los diarios más leídos de nuestro país, el editorial del diario, se llama el Diario Ñandú, Diario recoge Ñandú, se ambos hastañas de Jaipeo y Cotaba el Cojo, se hace editorial Amos a Pobre. Va uno a convocar y que va a tener entre la carreta y el jet, la carreta guaraní. Ayer se avión y cocaera al castellano. Allí, güey, no, para mí, pensamiento, castellano que tu coa que se usa. Aguaní, a mi teu cajares, a coa que tu catea a ustedes. A pensar de apoyo, güey. Jamás bajado ustedes ahí, nace costerengo, el de apoyo guaraní, güey, ni a no es necesario que el idioma sea de guaraní sea oficial. Eso se leyó en la sesión. En la sesión de la Convención Nacional Constituyente, pero pese a eso, finalmente el 60% dijo sí, y gracias a ellos el guaraní hoy es idioma oficial de Paraguay. Hay mucha gente a la que se le tiene que reconocer allí, pero una persona, un intelectual muy destacado de Paraguay, una de las personas realmente más ilustradas, reconocidas en el mundo, es el doctor Benjamín Fernández Jurado. Él fue uno de los que se plantó y dijo guaraní y guaraní en este. Hay personas a las que yo particularmente y el Ateneo como institución siempre les va a quedar agradecido el Ateneo. ¿Por qué? Porque fueron personas que en el momento más necesario se plantaron y apoyaron a guaraní. Entonces, hoy el guaraní es idioma oficial. Probablemente más uno va a decir, ellos me están pisando y cuando sean va a ver guaraní. Y eso me va a llevar un poquitito más atrás. No se olviden que América estuvo poblada por nativos
País ser nativo ape guarebori. Amagina mi ape guareña de tu chajacha ya eso de fuera guaraní. A castellano porque eso es guaraníes. Es de Purú ape guaraníes. De Purú guaraní me de los guaraní. Umía ape guareña. Amba ebe tenemos para este ape primero ape guarona. Está llegué ya me botaron que fue. Y ya muñeco me han y llegaron los conquistadores y sostuvieron unas amenas reuniones y en las reuniones firmaron la pipa de la paz y firmaron un tratado de paz y armonía y los indígenas en señal de gratitud entregaron a sus mujeres. Pero hay que ir a ver Yahoo. Quiero que se pongan a pensar en esto. ¿Quiénes son los que vinieron en la conquista de América? No fue la gente caté, no fue la gente intelectual, no fue un hijo o hija de una familia que vivía bien económicamente. Nadie quería hacer el viaje en el océano. El riesgo más inminente de que venga todo Jesús, la muerte. Porque creo que parar de mar y en el océano bebé, y antes ya antes de pasar, pero nada, yo lo veí. 3.000 kilómetros de costa a costa. Viajamos a Buenos Aires en 1.500. Ayayú otros 1.500. Esa es la distancia entre la costa más próxima de Europa, África, a zona de Centroamérica, a Brasil. Más que ojos y cuellos prisioneros. Caína y movía. Ahora, eso es verdad. Le digo, como cuídate. Evita ave, ande tuyo, pape, de manota guajada. Ape ambuea, que tapé, y que tú andes ahí por ahí, reseja de poco. Arejo, oiga, tú, como cuídate, de manó, pregocueo, Hasapu areire guajena, monte y ubiacupe, hoy mie pepe en baeta. De ereta, cuatro en baeta, mano en baeta. Entonces, una partida de los presidiarios, de los prisioneros de España y de Portugal después, dijeron, sí, yo quiero ir. Y si por allí llego con vida, entonces voy a ser dueño, primero de mi libertad, y segundo, de propiedades. Vienen todos tipos, todos varones. Estoy creando la película. 9 meses de viaje. Arguero. Un majé y tueco Buenos Aires, pero yo fui en el Perú. A un majé o en el examen. Pues está ahí, cuñá y o pío. La lógica. ¿Ustedes creen que alguien pidió permiso aquí? Ustedes creen que alguien dijo, vamos a firmar la pipa, vamos a fumar la pipa, vamos Nahani, ojo y cuey, como que va a su padre con mi vieja. Esa es la historia real que nosotros le contamos a la gente, que está también documentada. Entonces, a partir de allí, se produjo algo muy interesante, y es el valor que tienen las mujeres en Paraguay, que tienen las mujeres en el Paraguay. Yo soy una persona que reconoce donde sea a las mujeres, en este caso a todas las que están acá, porque son descendientes de aquellas heroicas mujeres que primero tuvieron que pasar por la violación, tener un hijo no deseado, pero ese hijo no habló castellano, porque su papá irresponsable, el español, le dejó embarazada y se fue a buscar otra mujer y otra embarazada, todas las que pudo. Nunca se hizo responsable de sus hijos. Esas criaturas crecieron con la madre. Cuando ustedes preguntan por qué guaraní vive, y porque el hijo de ese español con la indígena no habló castellano, habló guaraní. Y si guaraní, y allí en vez de multiplicarse el castellano, se multiplicó el guaraní. Hasta el tiempo de la independencia. Nosotros tuvimos después un gobierno extraordinario que marcó la identidad del Paraguay, la identidad cultural del Paraguay.
polémico, hay veces criticado por los que son precisamente antiparaguayos y bueno, admirado por la gente que se siente orgullosa de ser paraguayos y paraguayas, ¿verdad? José Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador. Algún motivo ya no están en decir. Abadénica tuve que coger. Ñandé ape yecoa, ñandé ape yacacoa, ape yecoé, ape yacarú, ape ñeñeja, guaraní mañonte. Castellano de Cuy, ape inglés, francés, alemán, unida. Keita ape, hoy cota que no pediré, hoy cota peñora y no guasú. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Apeño en Iguazú, 1964, Argentina, Brasil, Uruguay, Unión Beatriz y Ñemijame, ambos Guapú y Guatiárete, que tenía Felipe Gendúa, que era el tratado secreto de la Triple Alianza. Adecuerango Inglaterra y por eso que fuera. Inglaterra, oye, Coñane tango y jehuio cacoaguri. A overecobe te imba umi ambuete tando overecoyo. A Inglaterra añón del programa overecoa. A Eva la fundición de hierro. O iba a ser ibe. Tango te imba en de tu zapayeteva. A toye yapo paisa guate mi purú. Anateco te me veima oye yo a Inglaterra. A Inglaterra pues te amba ahí sube fuera. Aunque más oye que apoya José dice, Paraguay fue muy ñandé, no es muy buena. Claro que tiene la evaína, pero claro que acojamos ñandé, ya no muere bufanda. Y efectivamente, a instancias de Inglaterra, se funda la Triple Alianza y en uno de los puntos, la Triple Alianza decía que llegado un momento se iban a repartir el territorio del Paraguay. Se iban a repartir el territorio. Y antes de empezar la guerra, uno de los tres aliados, el presidente argentino Bartolomé Mitre, dijo, y está en internet, están documentos, pueden buscar donde quieran, van a encontrar. Mitre decía que había un rival más poderoso. Y él dijo finalmente, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que eliminar el guaraní. Primero tenemos que eliminar el guaraní. Ambas es lo que fue, pero venir ahí no, aunque estamos en Bucuy, la famosa batalla, la única ganada por el Paraguay, batalla de Curupaytí, con el general José Luis Díaz a la cabeza. Esa fue una batalla ganada y los combatientes paraguayos, incluidos el comandante de esa batalla, el general José Luis Díaz, eran hablantes guaraní. José Luis Díaz ni opina yuguá, a ver no ni inglés, del código francés, del código ni chino, guaraní. Y ese fenómeno rápidamente fue utilizado por el mariscal Francisco Solano López, quien en 1867, ya la guerra del territorio paraguayo, le llama a 4 entendidos, hoy 4, pero para niños. Entre ellos estaba Juan Crisóstomo Centurión, Luis Camino, y le dice a ellos allá en Paso Bucú, en Bucú le dice, que yo ave, pero afuí ave ya vos tengo tenía seguete, tenía seguete igual en memoria. Y ellos se sientan y le hacen un alfabeto. ¿Y qué hace López? Publica el Cabisuí, el diario, el periódico paraguayo, Cabisuí. A pesar de que vamos a de Cabisuí, no yo pienso hasta a mí la ponen de allá, no yo pienso así allá. A pea tajina de Cabisuí en Viapó, oye Bojorí, Yejairupi, argentino, brasileño, uruguayo, fuera. A Pepe venía el cuello de Ica, ahí Cachote de Grazaba, era natalicio de María Talavera, y de Papara, el primer poeta paraguayo, Ojaí Otro Guaraní, a Peteía, gente a poco a Cuitero, y te dijera, Caí, Yaguá, Jambopi, a Yejaí, Pejeí, Bojapui, Añalimbaco, y Arida de Oí, Oyuguá, Janga, Caí, Yaguá, Jambopi, Pedro II, Caí, Bartolomé, Yaguá, Venancio Flores, Bopi, la Triple Alianza, guau.
Pedro II, el emperador, el Caquí, Bartolomé Mitre de Argentina, el Yaguá, el Caquí Yaguá, porque ya van a Venancio Flores Copí, Venancio Flores, presidente de Uruguay. Apego mi mañemo marcante más su escuela, de Cucapá, de Córdoba y de Uruguay. Y esa fue la forma en que el Paraguay desarrolló ese proceso que finalmente fue trágico. No existe en el mundo una guerra como la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Un destacado escritor brasileño llamado Julio Chiavenato escribió un libro que hasta ahora yo les recomiendo a todos ustedes: Genocidio Americano, la guerra del Paraguay. Él, como brasileño, reconoce que acá produjeron un genocidio. Él dice, ñande yucapamo ágica, o ñande yucapamo ágica. Ñandego 1.100.000 oíjes iba. Peisa ñande de estaba que operan. A opao peñón en Uruguay, oíje iba 100.000, a oíje iba 80.000 de mañana en Bijagüe. 90% oye yucá. 90% de yucá. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en total, jamás llegó a producir tanta muerte. Pero en porcentaje, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay dejó 90% de muertos paraguayos. Paraguay es un gran cementerio. 900.000 personas están bajo nuestros pies. ¿Y qué pasó? De Guaraní, Ñandé llegó, Yefemo Manojo, Ñandé la Pizacuera, a escuela de Arias, anda, y en estos días, en agosto, se recordó hace poco la batalla de Piribebuy, 12 de agosto. Siempre lo llegué no, pero López, López Amoa. Y yo siempre le digo a la gente, si López no hubiera sido querido por la gente, allá en el Ñebucú ya se lo hubiera agarrado y se le hubieran pegado los aliados. En Asunción ya se lo hubiera agarrado y entregado a los aliados. En Piribebuy se lo hubiera atado de mano, de pie, de cabeza y entregado a los aliados. Nunca jamás ocurrió. El 12 de agosto fue la batalla de Piribebuy, pero dicen que el 10, después de haber con ruta 2, a Petiquere, ruta 1, a Muiterubi, a Muite y para Carabicuibe, Pirayú, a venir a hacer el campamento Cerro León. El último campamento, López Hombre Pijagüe, aproximadamente 20.000 últimos combatientes. Esa vaina, 20.000. Y tactúa año no. Apenas a Evasá, de Código y Perruta, uno de Oyupipe y Huití, de Cerro. Osema al otro lado, a Piribebuy. Ataba Piribebuy tenía 1.600 paraguayos. 1.600. Acá, Piribebuy, mi tacaría, 45 años de Escobar. El comandante Pedro Pablo Caballero. Ou López. Usted, en donde hace Pedro Pablo Caballero, a Pedro Pablo Caballero y López, te dejó entender a obrero de Cota Subescuela. La tierra de la Pojamá, eres Jaicuma, donde lo ubicaba, eres Jaicuete de Ima, eres Cuapomá, en la pelea. Va ahí que tú estás dando el Ubetina, a que podemos pensar, Pedro Pablo Caballero, y te dejó a atender. Se dejó Jaurero de Cota Subescuela. Tal cual, el 11 de agosto llegan los aliados, que en ese momento ya eran brasileños y unos cuantos argentinos, y le intiman, le dicen a Pedro Pablo Caballero, entréguese. A Pedro Pablo Caballero, y estamos aquí, si es que es necesario vamos a pelear, pero rendirnos nunca. Y empieza la batalla el 12 de agosto, 1.600 habitantes, niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, ancianos, de Pública de Ucrania y nos harán meter.
En los 1600 aproximadamente 600 eran hombres que conocían algo de uso de armas. Y con eso que ahora, a repetir en 1600, a oye, que 20.000 aliados. Ahora, ni que no tengo una, no estaba claro, no hay para 600 ya no está guardado de cama. 600. Hoy, como te digo, tú y mí, oye, mi brasileño, oye, que jamás está, hay que ser libre, a pesar de que yo es de espera. Han aprendido yo la euro y 600 ya le llegó mamá. Oye, yo a tu llegué, estaba peñona y no, a pesar de que ya no está igual de Buruvista, capitán Solalina. Ahora está, o un caballo, Ari, es un macaba aliado fuera. La vez que la dije era que general João Mena Barreto. Ahora está, o usted, Solalina en Noi, que te imita tú, el mejor tirador paraguayo. Uno dice tirador, uno piensa en el ejército, piensa en los militares, y uno dice, bueno, mínimo tiene que tener 30, 40 años. Amada al mejor tirador, el cabo Gervasio León, 15 años de 15 años. Le hizo eso la línea de Gestapo de caballo Ariguá, a Gestapo, ella fija y Cañandés. A Gervasio León de Becobey, la proyectil, la bala Aisa. Amba esperamos un gurú, va el gurú Gervasio León, te olla de Timangüe, te olla de Timangüe, esperamos llego a ver a olla aquí, y vive a otro que te verá, João Mena Barreto. A pea, oye, cubo, oíbe Triple Alianza Rubizaguazú, el comandante supremo de la Triple Alianza, el conde Deus. Hoy llegó acá, hermanos abuelos, João Mena Barreto. Amá, João Mena Barreto, el conde Deus, voy a escuchar. A escuela, yo recurso. A Pepe posible, el conde Deus. A usted ahí, que tu campaña de Japú y de Oye, que no, oye, a Pepe, la de más de tu careí. A escuela una camopa a ver. Ella jamás por un cajagüe. La ego pitaba Pepe y capturaba pego con ayer, una camopa. Más o menos a las 12, 1 de la tarde, Pepe me metí en taxi o en hospital. Me acuerdo a la mitad, una cuarta parte. Ahora cogí 600 tapitas, azicatúa, heridos, inclusive argentinos y brasileños que estaban siendo atendidos por el ejército paraguayo. Ahora ya vos, un bote paiteo mío que, o estaba mía, a Ojapui, un tapita petróleo. La primera noticia y te iba ahí en el caso del Guadalajara, 400 personas. Oye, Japui Javier, todo periódico igual, tú sabes, 600 personas de Japui. Aquellos hasta mi hija, como acaba, y yo estaba, allá que viene Pedro, Pablo Caballero, sea oye de Juan, y Poja, Maui, y un día caballero, a un medio de un caballero, va a oír o que abre y baja de tema. Fue desmembrado o como VPA en donde o violar y pegar y director. O Paco iba de escuela. Y ni que toma a Francisco, el Papa, que me mandó atrás aquí, que iba a la mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América. Y mandó a cuñado que no guardé, el jefe, a Mumba, el el Papa Francisco, hoy con la veña de Jehuí, va a poder jugar Pepe. Amba, oye, cuñado y Jahuí, porque yo y Jahuí 100, sa cuñado. También la Purúan Boca, de Puruguay, lo recogió hijo Boca, va a recoger Ibirá, Carrote,
o y meta ya eva anime pañeme botella de café y ta ibiraja y tacú. A mí a veces usted, un poco hay brasileño argentino, 20.000 no hay por hija de y después ya está ahorita a ver 19.000 más. 100 mujeres, 60 mujeres fueron masacradas, decapitadas. 40 mujeres quedaron con vida. Dios mío, yo les pido a todos, varones y mujeres, que se pongan en los zapatos de esas 40 mujeres. Casi por 30 días fueron violadas de mañana, de tarde y de noche. 20.000 brasileños y argentinos, 40 mujeres paraguayas. Llegaron al extremo de, en la tortura, cortarle los pezones a las mujeres. Les cortaban las piernas, o sea, le abrían tajos. Esas mujeres, más o menos 2 meses después, se enteraron que estaban embarazadas. No había otro camino, pero así no te oímos. ¿Y qué hicieron? Lo que ninguna mujer en el mundo va a hacer. Y el que le quiera criticar, que se ponga sus zapatos. En el zapato de esa mujer violada, esas mujeres mataron en sus vientres a sus hijos de sus violadores brasileños. Esas mujeres hicieron eso. Hoy cuñada, yo voy a pegar la cota, mi cuñada para ver la cota. Y qué triste la manera en que fueron torturadas cada una de ellas. Aparte de las que murieron masacradas, ni hablemos. A mí me da pena ustedes, para el campo bujado por arriba, Coanga o Curúa del famoso poncho de 60 listas. O pasamos cuántos años, señor Iguazú Paridez, y se decidió hacer un trabajo de restauración alrededor de la iglesia de Piriberuí. Y en un momento los que estaban haciendo el trabajo se encontraron con una fosa común. 60 cuerpos decapitados. 60. Y el poncho tiene 60 listas. Una por cada persona muerta. Es el poncho del heroísmo paraguayo. El que usa eso dice qué grandes que fueron los que murieron en esta guerra. Y hay que sentir un orgullo al tener ese poncho. Termina esa batalla y después viene la otra más sanguinaria. No hay en el mundo una batalla como la batalla de Costañú. 5.000 niños, 2.500 niños en el campo de Acostañú fueron pasados a caballo, murieron a balazos y otra vez fueron decapitados. Así es de Cotá, el Chajape, Tejó, mi Tejuape, a Peñemo y Milla, que te recuerda, ya se chapa, operamos o coape en inglés, será francés, será alemán, será castellano, pues nada, guaraní no man nombrado mi vitadí, guaraní no man nombrado mi cuñada, y yo vi peguaré, que coño, te vas el león no es guaraní, la historia muy Apea Jota, Opam, y que se lo coraje, hace lo coraje, o Manolo López, o Pape Ñoneno. Paraguay esperamos en Rico Ave el 10% de la población. Oye, un ejemplo de cada 10 personas, un varón, 9 mujeres, o 2 varones, 8 mujeres. Y nuevamente la mujer paraguaya hizo algo extraordinario. 80.000 a 90.000 los que quedaron con vida acá. Oye, pero y me fui. 10, 12, 15, 18, 20 hijos.
Y cuando 62 años después empezó la guerra, el Chaco, nosotros teníamos ya cerca de 300.000 habitantes de Otlán. Eso es impresionante. Y esas mujeres que tuvieron tantos hijos, ¿en qué idioma educaron a sus hijos? En guaraní. El 1 de marzo de 1870 terminó la guerra y 7 días después, el 8 de marzo, el ejército de ocupación, brasileños, argentinos, uruguayos, Gustavo Peco Ave, ustedes y cuatiares, o ambas y catoima benbellaco. A mí a ustedes de prohibido el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Prohibido el uso. Ateari era picueri o una vez me hace vegetal y yo niños en lugar de la ustedes. Guarango. Guarango es el ignorante, el indio, ¿verdad? La persona que en este caso es ignorante, ¿verdad? Ajoay, el castellano era el culto, la persona respetable, pero el que hablaba ni era guarango. A pegar a picueri, o llegan a pared, el castigo físico. Oye moñezuma, coñe ajahueres de guaranime, oye yurupetea, coñe ajahueres de guaranime, oye leva, que ejadores, jape, no hablaremos guaraní. Humeando Yehuy a muerte también. Humeando Yehuy Estados Unidos, lo Yehuy Japón, lo Yehuy Alemania, apenas Yehuy. Las personas que por hablar guaraní fueron perseguidas y más que perseguidas fueron hasta torturadas. Con el Moñezún y güey, a Nemoñezún Yupire Saguazú Ari, Nemoñezún y güey Itaku I. Abatitu tiku y ari nemoñezú. Un poco y ven en el tema. La jiarí que hoy tapita de lata y yapoa. Y hace dos afuera. Que a ari nemoñezú. Boeja ope ahí, oñemo y, pues este aguñame, que ope cupepe. Obita de plantón. Niandete yu kewi. Que llegamos utilizamos. Va ereje onícuri, etaje iba, de guaraní, y con de guaraní, pero de jaña porque a Pedro y Peña Bojoay. Es parte de una acción llevada a cabo de manera sistemática para anular, para discriminar a la lengua guaraní. Sin embargo, este proceso no pudo llegar al final porque, entre otros, aparecieron varias personas como Reinaldo Julián de Cruz La Rosa e instituciones como el IERWAP y hoy día como el Ateneo. Nosotros en el Ateneo trabajamos hoy en 100 distritos en todo Paraguay. Estamos por cumplir 41 años y en 41 años 150.000 personas estudiaron guaraní en el Ateneo, 32.000 se hicieron profesores, 12.000 licenciados en lengua guaraní, unos 1.500 magísteres en lengua guaraní, licenciados, magísteres en Guadalajara, Apemí, José Domingo Campos, y Maite directo en Maite, la vez en Japón lo soy. Año a año, cada uno fue recibiendo sus títulos. Ahora justamente el 23 de septiembre vamos a hacer la ceremonia de colación general en la sede central del Ateneo y en diciembre y enero, probablemente enero la fecha que les toca acá, vamos a hacer la colación acá. Pero están todos invitados para ir el 23 de